Bien, ahora estamos en este último segmento del día jueves de esta lección tan interesante y hermosa a la vez. Al principio había dicho que era triste, pero a medida que hemos ido avanzando en los segmentos nos damos cuenta cómo se va transformando en algo mucho más hermoso. Sí. Así que vamos a comenzar con una oración, Abraham. Vamos a orar. Cariñoso Dios, imploramos tu presencia, Señor, en este momento para estudiar tu palabra. Permite que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros para que podamos entender, ponerla por obra y testificar por ella. Amén. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver el destino, qué pasó con Adán y Eva. ¿Cuál era el destino que iban ellos a tener ahora que eran desobedientes a los mandamientos de Dios? Y entonces encontramos que en contraste con lo que le pasó a la pobre serpiente, y ya sabemos a quién se refiere la serpiente, no a la serpiente en sí, sino que al diablo. En contraste al diablo, a la serpiente, a lo que va a pasar con la serpiente, vamos a encontrar que Dios tenía otros planes distintos para la raza humana, otros planes distintos para el hombre y la mujer, para Adán y Eva. Se les ofreció en medio de esa maldición que sufrió la serpiente, había también una esperanza que no se le ofreció a la serpiente. Porque como tú dijiste, sí, el Señor llama por el nombre del pecado. Así Eso es. no hay tinta, no hay medias tintas acá cuando Dios tiene que referirse al pecado. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Vamos a ver qué nos dice Génesis 3 a partir del 16 hasta el 19. Dice así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Muy bien, entonces encontramos acá que el destino de la mujer se debe a la vinculación que tuvo con la serpiente, porque ella obedeció a la voz de la serpiente. Entonces, este destino, el juicio de Dios sobre la mujer, se debe en relación a la vinculación que tiene con la serpiente, incluida la parte de la maternidad. Dice aquí que multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces o de tu embarazo. Quiere decir que Dios no tenía planificado que la mujer tuviera dolores en el parto. Eso es tremendo. Un parto agradable, o sea, dar a luz. Iba a ser sin dolor, pues, oye, pregúntale a una mujer si eso no sería una gran noticia, ¿no? Sí, claro, hombre. Entonces encontramos acá que además de esa parte debe entenderse, hay una perspectiva positiva, porque aquí junto con el versículo 15 aparece que la enemistad que hay y que de la mujer iba a nacer la simiente prometida. Encontramos, y si quieres buscamos acá en 1 Timoteo 2, 14 y 15 allí, esta interesante relación que hay entre el destino de la mujer y su vinculación con la serpiente, porque allí fue donde tuvo la situación. Dice, darás a luz y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Sabe por qué? Digo yo que pienso que cuando Eva tomó todo ese fruto y fue delante de su marido, ahí sí buscó a Adán, ¿no? Sí. Y llegó allá y Adán, siempre deslumbrado por la belleza de Eva, claro, empezó a seducirlo
y a decirle que el fruto era bueno, mira que no le había pasado nada. Qué tremendo. Automáticamente se reprodujo ese mismo, lo que hizo el tentador ahora ya lo reprodujo automáticamente. Sí, pero esta vez utilizó sus encantos, ¿no? Exacto. Diría yo, esa belleza y ese amor que sentía. El hombre vio con mucha tristeza lo que había pasado, lo que había sucedido y pensó que no tenía sentido la vida sin Eva. Eva utilizó sus encantos y esa belleza que Dios le había dado para inducir al hombre pues, a cometer también el pecado. Leo entonces 1 de Timoteo 2, 14 al 15. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Muy bien. Entonces aquí ve que hay una esperanza de que se va, pues se salvará. Claro. Se salvará porque hay un proceso que habla ahí de la santificación. Correcto. Entonces es un proceso que nosotros iniciamos en el momento cuando decidimos aceptar a nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo, se activa ese proceso de santificación y vamos, poco a poco, algunos alcanzan ese nivel de santificación rápidamente, otros medianamente y otros le cuesta, pero ahí van poquito a poco, porque fiel es aquel que en nosotros va, así como inició ese proceso, lo va a terminar en nosotros por la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué le va a pasar al hombre? ¿Qué le va a pasar al hombre? Aquí dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, ¿no? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Oye, qué terrible eso, ¿no? La tierra recibe una maldición por causa de la transgresión del hombre, por haber desobedecido la voz de Dios y preferido la voz de su mujer. De su mujer. Dice aquí entonces la maldición sobre la tierra y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Si antes era un placer, ¿cómo te digo yo? Un gozo, el trabajo que Dios le dio al hombre y a la mujer de cultivar el jardín del Edén, de mantenerlo bien bonito, siempre limpio. Ahora ese trabajo pues le iba a causar mucho estrés. Mucho estrés. Sí, a Adán y dice que con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y una de las consecuencias terribles de su desobediencia era que tenía que volver al polvo. Mira, yo cuando leo ese texto, muchas veces la gente tiene la percepción de un Dios allá arriba, enojado, molesto, pero no. Un Dios el Dios que conozco, no me lo imagino con rostro de ira, sino con un rostro casi con lágrimas en sus ojos. Sí. Pues polvo eres y al polvo volverás. Pienso que hay varios episodios en la Biblia donde Dios habla de una manera tan fuerte y acostumbrados a la versión pagana de Dios, de un Dios airado que quiere destruir. En todo lo contrario, es un padre amante que sufre por las consecuencias que traerá el pecado de sus hijos. Una de esas es pues precisamente esta, pues polvo eres y a polvo volverás, igual como cuando la Torre de Babel, al Señor le pesó en su corazón en gran manera haber quedado al hombre. Sí. Eso, cuando lo pensamos, nos damos cuenta que sí, es un Dios que se entristece por la situación que sufren sus hijos, hijas e hijos. Sí. Y aquí vemos un poco que se altera el plan original de Dios. Así el plan original de Dios era que el hombre alcanzara un desarrollo intelectual, moral, físico en gran manera. Sin embargo, pues con este traspiés que ha durado casi 6.000 años, pues entonces es solo un traspiés, bueno. Y sabemos las terribles consecuencias que esto ha traído tanto para la humanidad como para el cielo, porque Jesús va siempre, por la eternidad, va a llevar las heridas en su cuerpo por haber tomado nuestro lugar para pagar el precio que nos trae la salvación. Que trae la consecuencia. La consecuencia que trae el pecado. Claro. Sí. Entonces, ahora que conocían el mal, pues Dios iba a hacer todo lo posible para salvarlos. Así es. Y tanto es así que este plan no fue que cayó el hombre y empezó un plan. No. Dios dio el plan y ya estaba. Desde antes. Mucho de antes de la fundación del mundo. Y a pesar de estos juicios, nuestros primeros padres
no perdieron la esperanza. Amén. Ahora que conocían el mal, entonces tenían que buscar la forma de adaptarse al plan de salvación que Dios tenía para ellos. En definitiva, tenemos acá que al desobedecer a Dios trajo terribles consecuencias, privilegios que antes tenían y ahora a consecuencia del pecado pues habían desaparecido. Uno de ellos es la santidad. Ellos perdieron la santidad y hay que volver a recobrar esa santidad para poder ver a Dios. Claro, porque sin santidad no podemos ver a Dios. Eso aparece en Hebreos 12:14. Perdimos la eternidad, ¿cierto? Exactamente. Sí. A pesar de que el acceso al fruto del árbol de la vida. De la vida, sí. Y que la eternidad solamente corresponde a Dios. Así es. Y Dios la comparte con aquellas criaturas que son leales a Él y a su amor. Así Entonces, eso lo vemos allí, que perdimos tristemente la eternidad. La salud física la perdimos también. También la perdimos. Con eso, entró lo que es la enfermedad y todo esto, la parte degenerativa del ser humano. Ya no éramos de 3,5 metros o 4 metros, sino que 1,85 más. Sí. ¿Okay? Los 2 metros son ya cosas extrañas en este mundo. Sí. Y la presencia divina también desapareció en forma directa. Y ahora lo que Dios, a pesar de que no podemos ver a Dios porque Dios es un Dios santo, un Dios que no tolera el pecado en ninguna de sus formas, nos dejó la oración. Esa presencia divina que antes habían experimentado Adán y Eva en el momento del jardín del Edén, de caminar con Dios, de hablar con Él, de decirle, de contarle cuáles eran esas grandes preguntas que al hombre se le había originado en la mente, ¿no? Claro. Viendo tanta belleza y viendo tanta perfección a su lado, y especialmente Eva. Claro. ¿No? Entonces, sentir, y es lo que Dios nos invita hoy, ¿no? A caminar con Él, a sentir su presencia en forma indirecta, porque dentro de muy poco el Señor va otra vez a caminar con nosotros en forma directa. Vamos a ver su rostro y seremos semejantes a Él. Amén. Porque le veremos tal como Él es. La promesa. La promesa maravillosa de la salvación. El hombre tuvo que reducir su capacidad física, su capacidad intelectual, debido a unas consecuencias del pecado. Y el matrimonio, que iba a ser eterno, también se limitó. Se limitó, por ahora, a durar lo que el hálito de vida iba a durar en el hombre. Sí. Ahora, fíjate que estás mencionando sobre todo consecuencias, ¿no? del pecado, pero hay una cosa que quizás no estaba en los planes de Adán, y eso es lo que quiero leer en este momento, porque sí, queridos amigos, es verdad que hemos sido limitados, hemos perdido muchos privilegios a causa del pecado de Adán y Eva, y no solamente el de ellos, sino nosotros mismos hemos incurrido en pecado y también nos ha limitado. Pero lo que de verdad compunge el corazón de Adán, más allá de ver que la tierra iba a ser maldita por su transgresión, más allá de que iba a ver que su esposa iba a parir con dolor, es quién iba a asumir la consecuencia. Porque él sabía que debía morir, pero no murió en el acto. No. Y es así donde hablábamos del plan eterno, el plan que estaba desde antes de la fundación del mundo. Y miren, yo quiero nada más mencionar aquí un corto texto que dice así: cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, cuya transgresión requería un sacrificio tan costoso para salvarlos de la ruina junto con su posteridad, rogaron que se les permitiera morir o que sus descendientes experimentaran el castigo de su transgresión antes que el amado Hijo de Dios hiciera un sacrificio tan grande. Yo me imagino que es como cuando tú estás esperando algo que es malo y resulta ser multiplicadas veces peor. Por ejemplo, tú dices, bueno, puede que haya un temblor, pero resulta que es un gran terremoto con un volcán. Eso solamente por una devastación que tú no te imaginabas. Que tú no te imaginabas. Es una cosa que te pones a pensar. ¿Qué hizo que Adán quedara como que, ¿qué está pasando? A ver, yo sé, yo tengo que morir, mi esposa tiene que morir. No.
tranquilos que nosotros hicimos provisión. ¿Cuál provisión? Ya mi hijo va a morir por ti. Yo me imagino el saber que el que te creó ahora es el que va a morir. Eso no cabía en la mente de Adán. No. Aun siendo un ser altamente intelectual, ¿no? Sí. Hoy en día el intelecto que tenemos nosotros no se compara tan siquiera a lo que él pudo haber alcanzado. Pero imagínate, con todo el conocimiento y toda la capacidad, quedó estupefacto. Y quizás aquí donde yo quiero hacer este corto inciso, hasta aquí quiero llegar, es cuando cometemos un error, se nos olvida que no es el asunto, no es la consecuencia. Que sí, que tendremos consecuencias, sino a quién estamos golpeando, a quién estamos sacrificando. No sabemos hasta dónde van a llegar las consecuencias. Las consecuencias. Sí, y un detallito aquí, ¿no? De reflexión. Muchas veces no es bueno que a veces, que no conozcamos las cosas, ¿no? Sí. O sea, no debes de conocer el mal. Así es. O sea, hay cosas que nosotros es preferible que no conozcamos. Así es. ¿Ves? Y esto fue lo que pasó. Exactamente. Dios no quería que eso pasara. No. Muchos pensarán, pero entonces como... Y ahorita no nos meteremos en camisa de 11 varas, pero créanme, queridos amigos, que muchas veces los límites que Dios coloca, por no decir que siempre, siempre que Dios coloca un límite es mejor respetarlo. Hay una historia, y con esto quiero culminar, de un hombre que iba con su familia y en un paseo en el Gran Cañón llegaron a un sitio donde había mucha gente, había un bululú de personas y habían ambulancias. Y se ve que era el caso de una familia cuyo hijo le dijeron que no saliera de su habitación, que no saliera a pasear sin ellos, porque era muy peligroso el sitio y habían unas vallas que él debía respetar. Y pues precisamente por no haber respetado la orden de sus padres, tristemente cayó en un gran precipicio. Es lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos caído en un gran precipicio, pero gloria al Señor que tenemos nuestro Salvador y Redentor. Vino el bombero principal allí, el rescatista principal. Así es. Bueno, gloria al Señor por ese amor tan grande. La Biblia lo menciona así como ese don inefable. Así algo es. que no se puede medir, el don de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es Cristo, Así quien dio es. su vida por nosotros. Gloria Y al tenemos Señor. la oportunidad de poder ser salvos por su gracia, por su amor y por su victoria en la cruz. Amén. Bueno, ¿Qué te parece, Abraham, si culminamos con una oración? me parece muy bien, así que vamos a orar. Querido Señor, gracias porque para nosotros en nuestra mente finita, aunque nos cueste entender cómo es este tema, cómo es posible que todo esto ha pasado, te damos gracias que aún así tú hiciste provisión. Gracias porque para ti el destino importante en todo caso era que tu nombre fuera honrado a través de estas criaturas, Señor, y que te has gozado en que formemos parte de esa salvación. Amén, Señor. Y sobre todo para poder finalmente ver a nuestro amante Jesús, en cuyo nombre te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga. Un placer. Les esperamos la siguiente semana para la lección número 3. Dios les guarde.